Amigos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta clase de entre semana de miércoles. El día de hoy tenemos una continuación con la serie La diferencia entre, y el día de hoy vamos a ver la diferencia entre lo que es una conversión y lo que es el arrepentimiento, palabras muy olvidadas en la cristiandad actual y que nosotros en nuestro cristianismo apegado a la palabra de Dios, de acuerdo con lo que dice el Señor, es lo que constantemente estamos tratando siempre de tenerlo presente, pero en nuestro corazón, más que presente en conocimiento y demás. Quiero comenzar entonces con esta clase dando la definición de lo que es conversión y después de lo que es arrepentimiento. En primer lugar, la palabra conversión es una palabra, como ya digo, muy añeja en el cristianismo antiguo, en el cristianismo todavía de mi generación de joven. Incluso posteriormente se fue eliminando. No sé en qué momento, no tengo el dato, no sé en qué momento se fue transformando la palabra conversión por aceptación, ¿sí? Se cambió la conversión al cristianismo por la aceptación de Cristo. Y esa aceptación, yo acepto a Cristo como Salvador, a lo que estaba, conforme a la palabra, a una conversión al cristianismo. Una conversión al cristianismo por el nuevo nacimiento. Entonces vamos a ver la diferencia. Primeramente, vamos a ver que la conversión, de acuerdo con el diccionario, es una transformación o cambio de alguien a algo o cierta cosa o características que antes no tenía. Vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, de personas, por ahí leí un libro que era un ejecutivo de muy alto nivel, que era muy bueno en su trabajo, ganaba mucho dinero, pero su ser siempre estuvo centrado en tener un puesto de comida en la playa y vivir en la playa y vivir en una hamaca y vender comida que le gustaba hacer, y renunció a su puesto ejecutivo. Fue un gran problema, lo divorciaron y demás, pero fue y se cambió e hizo esta conversión. Esta conversión fue que se transformó en algo que era algo totalmente diferente, y siempre se vio evidentemente el cambio. Esa es la palabra, entonces, la definición de conversión. Y de hecho, en el grande discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, en Hechos 3, cuando sana a una persona, después de haber hecho este milagro, en Hechos 3:19, Pedro dice en 3:19, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos. Es decir, primero arrepiéntanse y luego conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Una oferta muy atrevida, porque se lo dijo a los israelitas, que el borrado de los pecados no era a través ya de la ley del sacrificio del Cordero Pascual y todo lo que marcaba la ley de Moisés. Y él dice por eso que se conviertan, que primero se arrepientan de sus pecados, por supuesto, y que después se convirtieran a esa estructura mental de viejo pacto a algo nuevo que Jesús, el Señor, llamó un nuevo pacto. Y por eso Pedro dice con toda la seguridad del mundo de que ahora sus pecados son borrados sin tener que pasar por por todo el rito, digamos, que marca la ley para el perdón de pecados. Y era algo sumamente atrevido, que solamente el Espíritu Santo pudo darle esa sagacidad y esa fortaleza que le llaman denuedo. El cristiano se dice que tiene una conversión a esa nueva fe, pero que en realidad se llama regeneración o nuevo nacimiento.
Es decir, para los no israelitas, esta palabra de arrepentimiento y de conversión no quedan fuera, pero sí tienen un contenido distinto. Distinto porque nosotros nos arrepentimos y nos convertimos. Nos arrepentimos de nuestros pecados y nos convertimos en cristianos a través del nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el cristiano, cuando se arrepiente de sus pecados, y vamos a definir arrepentimiento, y tiene esta conversión que es el resultado de la obra del Espíritu Santo, y es nacer de nuevo. Cuando se nace de nuevo, viene otra palabra que va a entrar en juego, más adelante lo voy a explicar, que viene siendo la regeneración. Sin embargo, vamos a tocar antes la definición específica de lo que es el arrepentimiento. ¿Ok? Arrepentimiento no es un estado espiritual, como lo es el nacer de nuevo. El arrepentimiento no es un estado espiritual en el que vive un creyente, como pasar de muerte a vida o del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es una forma continua de vivir, de pensar y de decidir a lo largo de toda su vida. Es decir, viene el nuevo nacimiento. El asunto del nuevo nacimiento con el arrepentimiento está presente y combinado en espíritu, alma y cuerpo. No en el cuerpo, porque en el cuerpo no sucede nada visible, pero debe necesariamente empezarse a manifestar en la conciencia y en el alma, y vamos a explicarlo más adelante. Ahora bien, es cierto que ¿cómo podemos saber si tú o yo somos nacidos de nuevo? Evidentemente no tenemos un acta de nacimiento espiritual, es decir, un ciudadano mexicano una persona, un bebé que nace en este país, tiene que ir al registro civil y se registra y se le da su acta de nacimiento que lo reconoce como ciudadano, como mexicano, porque tiene un acta de nacimiento mexicano, ¿ok? Yo tengo una y seguramente tú tienes otra, pero yo no tengo un acta de nacimiento espiritual. No vino un ángel y me entregó mi acta de nacimiento espiritual de nacido de nuevo, tal fecha y de testigos no sé quién, y mi piecito ya medio grande, ¿no? Hay mi piecito ahí puesto en el acta de nacimiento espiritual. No lo hay. ¿Cómo lo sé entonces? Es extraordinariamente fácil. ¿Qué palabras estamos hablando? Estamos hablando de conversión y arrepentimiento. Cuando naces de nuevo, sin siquiera saberlo, empieza a funcionar tu espíritu y te empieza a dar una noción de lo que es el arrepentimiento. Y mira, yo te voy a decir algo que a mí me pasó. Cuando tenía 19 años de edad, en 1983, a mí me hablaron de Cristo. A mí sí me dijeron, oye, arrepiéntete de tus pecados, acepta al Señor. Yo dije, pues yo sí lo acepto, digo, no sé. Y me dijeron que me arrepintiera de mis pecados, y yo dije, pues ya sé que ha de ser lo de yo culpa, ¿no? Lo de mea culpa. Y la palabra no me gustaba, lo de mea culpa, pero bueno. Entonces yo pensaba que era eso y la verdad no tenía ni idea de lo que me estaban diciendo. Pero dije, bueno, ok, yo creo que Jesucristo es mi Señor. Sin saber nada de arrepentimiento ni de conversión, a mí nadie me dijo qué era. Y dije, bueno, la fe dada por el Espíritu Santo provocó en mí esa conversión, ese cambio de estado, y se transformó en una noción clara del pecado. Y después de un tiempo entendí que efectivamente
había pecado en mi vida, que efectivamente era un pecador, que no importaba que haya sido joven y que no haya tenido una vida pues bastante confusa o bastante desbocada, como otros casos, y sucede entonces que empecé a tener conciencia de pecado. Sin leer toda la Biblia, yo abría la Biblia y veía Génesis y pues veía las listas y que si Abraham y que si sí, que si no. Luego vi lo del Nuevo Testamento y los libros y demás. Yo no sabía nada. Poco a poco el involucramiento con la iglesia me fue dando entendimiento. Sin embargo, también a esto es claro que empezó a haber en mí una transformación. Y es otra palabra que está en juego. Entonces, dado que no tengo otra cosa más que estos recursos, están en juego 3 palabras: conversión, arrepentimiento, y a lo largo de todo esto dice transformación. Bueno, no terminó la acción, pero se transforma, es decir, es un proceso que transforma a las personas. En todo lo largo del tiempo es esa transformación. Sin embargo, estamos ya agarrando más entendimiento. La conversión es un acto de única vez. Y este acto de única vez es lo que se va a entender como no se entiende muy bien, pero regeneración. Es decir, la conversión es un acto de única vez llamado nuevo nacimiento, o bien viene la regeneración. Esta palabra regeneración, ¿sí?, es la que entendemos cuando Jesús habla en Juan 3 del nuevo nacimiento, y después Pablo habla de la misma palabra regeneración en Tito. Eso nace una vez, las personas nada más nacen una vez, y también se nace una vez espiritualmente. No hay 2 veces, no hay regreso. Es decir, no desnací y luego me arrepentí, volví a nacer, y luego otra vez me fui a pecar y desnací, pero ahora otra vez. Eso no existe, ¿ok? Entonces, conversión y arrepentimiento. La conversión es un acto y es una regeneración. Y el arrepentimiento, entonces, el arrepentimiento es una actitud constante en la vida del creyente. La conversión es un acto de única vez que se llama regeneración o nuevo nacimiento. Arrepentimiento es una actitud constante que nos va a mostrar entonces que arrepentimiento no es un estado espiritual el que vive un creyente, sino es una forma continua de vivir, de pensar y de decidir a lo largo de toda su vida cristiana. Es decir, que es cierto que el arrepentimiento por el pecado, precede al permanente estado de salvación. El mismo Pedro, hablando a los israelitas, recién habiendo recibido el Espíritu Santo de la promesa, habiendo Cristo ascendido a su lugar, al lugar celestial, al trono celestial, Pedro, ya de mucho tiempo después, ya anciano Pedro, ya de muchos años, se dirige a los hermanos y en 2 de Pedro 3:9, te voy a leer lo que dice. 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Al día de hoy siguen teniendo por tardanza el regreso del Señor, pero el Señor ya viene, ya está, y por eso estamos donde estamos ahorita, porque yo creo que ya viene el Señor. No soy profeta, no soy apóstol
de los que dicen que saben. Yo lo único que sé es que leo los periódicos, leo la Biblia y oro, y yo creo que el Señor ya viene. Bueno, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos los tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Fíjate que no dice que es paciente para con los pecadores. Lo es, pero Pedro está dirigiendo aquí a los que mucho tiempo después, Juan en su evangelio, por revelación del Espíritu Santo, se acordó de ese pasaje de Jesús con Nicodemo y que Jesús llamó a eso nuevo nacimiento. Cuando Pedro escribe esto, no había todavía venido esa revelación, hoy había venido, pero no se escribió en esto, pues el Señor sabe por qué, que Juan ya le llamó nuevo nacimiento, pero Pablo ya había tenido esta revelación que es una regeneración, un nuevo nacimiento. Por eso le llama regeneración. Aquí Pedro se está dirigiendo a esos que ya tuvieron esa regeneración. Dice, el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. No diciendo que ninguno se pierda. Son palabras diferentes, perecer y perderse. No está diciendo porque Dios retarda su promesa por paciencia a los incrédulos para que no se pierda ninguno. No dice eso. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nacidos de nuevo, regenerados a lo mejor sin saberlo, pero proceder a ese arrepentimiento ¿de qué? Si Cristo ya había pagado por los pecados, si Cristo ya había dado la promesa, cumplido la promesa del Espíritu Santo, ¿por qué Pedro le escribe a sus hermanos? Y que sabiendo que esta carta también se leería a los gentiles, ¿por arrepentimiento de qué? De la falta de perseverancia, de cambiar su forma de pensar, de cambiar su forma de vivir, de cambiar su forma de decidir conforme al evangelio enseñado por ellos. Por eso el mismo Pedro dice en su carta, cíñanse bien los lomos del entendimiento, sean santos porque Dios es santo, que anden abusados porque el león anda buscando a quien devorar, que los jóvenes obedezcan a los viejos, que los viejos cuiden a los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. El llamado de Pedro es al arrepentimiento a los creyentes, habiendo nacido de nuevo, ¿ok? Entonces, ese arrepentimiento era insistir en la actitud, en esta actitud de creyente, permanente, fijo, diario, todos los días. Todos los días, mis queridos. Entonces, hay arrepentimiento por los pecados pasados que se confiesan, como ya te dije, como cuando uno va a aceptar, va a recibir al Señor y le dicen confiesa tus pecados y que es confesar. Hay gente que fue católica y sabía que confesar pues era ir a decirle tus pecados a un señor que estaba del otro lado y no se veía, nada más abrir una ventanita, tengo entendido, y bla bla bla. Bueno, yo ni fui católico, ni me confesé, ni primera comunión. Yo no sabía nada de Dios. Entonces, esta cuestión de confesar para arrepentimiento se debe de manejar con mucho cuidado. Se debe de manejar con mucho cuidado porque Juan dice que si has pecado, confieses tu pecado y Jesucristo, que es justo y fiel, nos perdona porque Él es nuestro abogado. Pero confesar el pecado no es volver a describir con lujo de detalles déjame llamarlo, lo vergonzoso, sino que es con el Padre, más que la confesión
o la declaración de una falta es el arrepentimiento en función del corazón, de que te equivocaste. Entonces empieza a haber algo muy interesante que hace que este arrepentimiento en esa transformación completa tenga un pesar, un contristamiento que en mi espíritu que está dispuesto, pero que la carne fue débil y que se peca, empieza a haber en mí un pesar. Y esa es una señal maravillosa, que eres nacido de nuevo, ¿sí? Que has nacido de nuevo. Te voy a leer Romanos 2, del 4 al 5, que dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza de corazón no arrepentido, alguien que es duro de corazón no se arrepiente de lo que ha hecho. Lo justifica, le llama de una forma, le llama de otra, y todo comenzó con, pues, la mujer que me diste. Ahí se endureció el corazón de la humanidad. O, pues es que la serpiente me engañó. No hubo arrepentimiento. Sí hubo una transformación, pero a muerte. Entonces, dice: por tu corazón arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. No arrepentimiento, dureza de corazón, es igual a juicio en el día del juicio. No estoy exagerando, está escrito tal cual. Posteriormente, Pablo también habla algo parecido, y va a entrar otra palabra importante. Dice: ahora me gozo, en 2 de Corintios 7 al 9. 2 de Corintios del 7 al 9 dice: ahora me gozo porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. No según el mundo, sino según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Es decir, no hay nada de que arrepentirse en la salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Ok? Entra en juego entonces otra palabra que es contristamiento. Supongo que lo estás anotando tú. Contristamiento. Este contristamiento, según Dios, te lleva a una tristeza. Una tristeza que es para vida, según Dios, y hay otra que no se deriva del contristamiento según Dios, sino según el mundo, que es muerte. ¿Ok? El contristamiento según Dios te lleva a vida. El contristamiento según la tristeza del mundo te lleva a muerte. Y esto es muy simple de entender, mis queridos. Hay personas que reciben cosas de Dios, reciben sanidades, están en la iglesia 2-3 veces y jamás se vuelven a aparecer. Recibieron algo, pero nunca se arrepintieron de sus pecados. Nunca se arrepintieron y realmente nunca hubo lo que era la base del ministerio de Cristo. En Mateo 9:13, Cristo lo dice claramente: id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. En Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos
del arrepentimiento. Quiero terminar con Judas. Judas, en lo que es el pasaje de Mateo 27, 3 y 5, dice Judas, ya no hay tiempo de leerlo completo, sino dice, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Y avienta las monedas y fue y se ahorcó. Tristeza por haber pecado, pero no arrepentirse, sino ese remordimiento de haber hecho algo malo y trajo consecuencia. Alguien que está mostrando un arrepentimiento falso es que está triste porque lo que hizo, sabiendo que era pecado o no, le causó una consecuencia grave. Hay personas que se llaman cristianos nominales y pecan, pero en realidad si no hubo consecuencias, pues se les olvida. Pero si la consecuencia nace 9 meses después, o la consecuencia nace 25 años en la cárcel, o la consecuencia se ve en un centro de adicciones, nunca fue un arrepentimiento santo, nunca fue un arrepentimiento verdadero. ¿Ok? Yo te doy gracias entonces por haber tenido este tiempo que le has dedicado a Dios, y recuerda, es tiempo que nosotros prediquemos, que los cristianos regresemos al arrepentimiento. Esa actitud de arrepentimiento, de temor a Dios. Esa actitud que debemos de tener nosotros como verdaderos creyentes. No porque el mundo se está acabando. Porque cuando el mundo se está acabando, hasta los incrédulos se hacen monjes. No. Vamos por nosotros, nuestros hermanos, para que vivamos en un arrepentimiento y siempre estemos listos. Te agradezco mucho el tiempo y nos vemos la próxima clase el siguiente miércoles si Dios nos da licencia. Muchas gracias y que Dios te bendiga.